A continuación les voy a mostrar cuáles serían los elementos de un artículo arbitrado para que los podamos distinguir. Cuando hablo de artículos arbitrados es que hay un comité de editores técnicos que están respaldando la validez de la información que se publica en ese artículo. Entonces, lo que vamos a encontrar en los artículos es el nombre de la revista. En este caso es la Journal of Industrial Engineering and Management. Vamos a encontrar el título del artículo, que en este caso nos habla de gráficas de control univariable y multivariable para el monitoreo de procesos dinámicos, y en este caso este artículo es del tipo caso de estudio. Entonces, en la medida en que ustedes revisen artículos, van a encontrar la diversidad de formas como se presenta el artículo, pero los elementos no van a variar mucho. Entonces, título de revista, título del artículo, autor o autores del artículo, en este caso es Harari y Wu, serán los autores. Vamos a encontrar abstract o resumen en los artículos arbitrados. Vamos a encontrar algo que se llaman keywords o palabras claves. También vamos a encontrar introducción, y observen que ya en la introducción el autor empieza a citar sus fuentes, que en este caso es Shewhart 1931. Esto es lo que nosotros llamamos estilo de citas APA. APA significa American Psychological Association. Entonces, esta asociación americana de psicólogos fueron los primeros que se organizaron para estandarizar la forma como se presentan los artículos de investigación, y después las siguientes comunidades científicas, como ya ellos fueron los primeros, lo del APA, pues simplemente se sumaron a su estilo de publicación, y a nivel internacional lo que más se utiliza es el estilo APA. Observen que la introducción no es la opinión del autor, de quien escribe el artículo, sino va citando las ideas de otros autores. Y si pueden, aquí lo que se utiliza es algo que se llama parafraseo. El parafraseo es que al menos cambien una palabra, o por el simple hecho de traducirlo del inglés al español, ya estamos parafraseando. ¿Qué más vamos a encontrar en un artículo arbitrado? Vamos a encontrar lo que es revisión de literatura o marco teórico. Si se están dando cuenta, los artículos son como pequeñas tesis o resúmenes de las tesis de investigación. Entonces, en revisión de literatura, pues ellos, los investigadores, hacen exactamente lo que van a tener que hacer ustedes cuando hagan revisión de literatura. Ellos tendrán que investigar muchos artículos y van a estar citando las fuentes. Observen, Roberts 1959, y por ejemplo aquí Montgomery 2005. Aquí otra vez cita Montgomery. Habría que leer el artículo y ver que todo esto lo dice Montgomery, no el autor del artículo. ¿Está claro?
Esto le llamamos estilo de publicación APA. Entonces, básicamente, esto que ven ustedes en los artículos es como va a quedar su tesis, con este mismo estilo de publicación. Si ponemos fórmulas, las fórmulas se enumeran entre paréntesis. Esto es parte del estilo de publicación APA. Y bueno, es todo un manual completo lo que es APA, pero yo les voy a enseñar cómo utilizar desde Word las aplicaciones de edición y de estilo APA, que eso les va a ayudar mucho. Sigue el marco teórico, marco teórico, marco teórico. Todo esto es un marco teórico del investigador. Y cierra con el método o el diseño de investigación, que para este ejemplo en particular, el método se llama caso de estudio, como nos lo menciona en el título de este artículo. Entonces, él describe cómo utilizó su marco teórico en un caso de estudio en específico. Pero recuerden que no es la única manera de hacer investigación. En este caso, él presenta la situación en una organización y cómo utiliza los gráficos de control. Por último, se van a presentar los resultados. Sería el elemento final de los artículos. Resultados o discusión, que él lo está presentando en este apartado como resultados y discusión. Pueden cambiar los nombres de artículo en artículo, pero siempre se van a presentar los elementos que les estoy mencionando. Y aquí él coloca conclusiones también, se pueden presentar las conclusiones después de los resultados. Y observen, algunos artículos ponen un tema o un título que se llama trabajo futuro o investigación futura, que se propone que se continúe haciendo sobre la investigación. Y finalmente las referencias. Estas referencias tienen estilo APA, estilo de citar referencias APA. Con el Word les voy a enseñar cómo se hace esto de manera automática para facilitarnos mucho esta parte de citarlas al final, las referencias. Observen, este autor en particular pues consultó alrededor de 70 fuentes. Y de estas 70 fuentes, la gran mayoría, el 95% son artículos. ¿Cómo me doy cuenta que son artículos? Pues está el autor, el año de publicación, el título del artículo, el título de la revista, el número de la revista y las páginas de la revista. Así se van a citar los artículos científicos. Y observen, pues la gran mayoría son artículos. Aquí está el autor, el año, título del artículo, título de la revista, su número y las páginas. Entonces, cuando ustedes encuentren este tipo de artículos, es el equivalente a si ustedes estuvieran hojeando la revista. Estos artículos electrónicos tienen la misma validez que si yo estuviera hojeando la revista científica. De hecho, la tendencia es que ya todas las revistas son electrónicas. Esa es la tendencia en esta nueva era del conocimiento. Les voy a poner otro ejemplo rápido de otro artículo. Y observen, aquí tengo muchos artículos de un tema que se llama lógica difusa. Voy a poner uno
cualquier artículo y vamos a ver sus elementos. En este caso tenemos el título del artículo, tenemos el título o nombre de la revista, el año, tenemos el número de la revista y las páginas de esta revista, tenemos los autores, tenemos aquí el abstract, los keywords, su introducción, aquí tenemos la introducción, observen cómo tiene estilo APA, todo esto lo dijo Anon en 2002. Aquí empieza su revisión de literatura. Todo esto es revisión de literatura. Revisión de literatura. Y en el punto 3 es ya lo que viene siendo el método. Él lo llama estudios empíricos y él lo que está presentando es una investigación del tipo exploratoria, porque está exploratoria descriptiva, porque está describiendo las otras investigaciones que se han hecho al respecto de este tema. Él en sí no está presentando resultados, si se dan cuenta. Él solamente describe, eso es válido, es un tipo de investigación que se llama descriptiva. Por eso les digo, si ustedes encuentran artículos y dicen yo quiero hacer esto, bueno, tendrán que investigar más. Una investigación descriptiva implica que revisen muchos artículos para después ustedes, la aportación será describir los fenómenos o describir algún comportamiento, y al final él presenta sus conclusiones, unos reconocimientos y las referencias. Aquí en las referencias observen que siguen siendo todos artículos. ¿Cómo me doy cuenta que son artículos de manera rápida? Pues chequen que todos traen páginas. Este, por ejemplo, es libro. Este es un libro. Este es artículo, su página. Estos son libros. Artículo. Y presenta pocas referencias. Entonces es lo importante de que ustedes bajen artículos. Aquí hay otro artículo de una revista que se llama Journal of Intelligent of Fuzzy Systems, su número, su año, sus páginas. Si ustedes se pueden dar cuenta, los ejemplos que he presentado, los artículos están en inglés. Entonces, afortunada o desafortunadamente, cuando seas investigación, aunque seas latino, te van a pedir que publiques en inglés tu investigación. Entonces esto implica que la gran mayoría de los artículos van a estar en inglés. Si se dieron cuenta, uno de los autores anteriores eran chinos y estaba en inglés. En este caso los autores son, habría que leer de cuál es su origen, pero vamos a encontrar artículos donde los autores son de la India, hindúes, pakistanes, europeos, americanos, etcétera, y todos van a estar publicados en inglés. Si encontramos en español, pues será afortunado encontrarlos en español. Bien, entonces, en resumen, los grandes elementos de un artículo arbitrado serán título de la revista, número, año,
páginas, título del artículo, autores. El artículo tendrá un abstract, los keywords, introducción, tendrá revisión de literatura y tendrá su diseño de investigación o método. Y dependiendo del método que se elija, en este caso el método de este artículo es un experimento, una metodología experimental. Entonces, dependiendo del método, vamos a tener resultados. Si el método es descriptivo nada más, pues no habrá resultados. Después de los resultados, él los presenta como descubrimiento de conocimientos. Aquí están sus resultados. Vamos a tener discusión y conclusiones y referencias. Observen que algunos le ponen un nombre, otros le ponen otro nombre. Por ejemplo, aquí se presenta un artículo en español. Título de la revista se llama Cuadernos de Administración. Esta está auspiciada por la Universidad Pontificia. El año 2006. El autor es Medina Hurtado. El título del artículo, Estado de la cuestión acerca del uso de la lógica en problemas financieros. Aquí está su volumen, su número y las páginas. Este está publicado en español y este artículo es una investigación descriptiva. Presenta su resumen en español y su resumen en inglés, los keywords y sus palabras claves en español, que es lo mismo. Presenta su introducción, que posteriormente presenta lo que viene siendo revisión de literatura, y como este artículo es descriptivo, va a presentar mucha revisión de literatura, no va a presentar método en sí. Él no propone algo novedoso, sino hace una recopilación de muchas investigaciones, las presenta en su artículo y al final él presenta conclusiones. No va a presentar resultados porque su método de investigación fue simplemente descriptivo. Pero esto implica que hagan una muy buena revisión de literatura. Observen las fuentes que él consultó. Estamos hablando de cerca de 100 fuentes. Finalmente, para cerrar esta parte de los artículos, aquí les presento otro ejemplo. Tenemos el título o el nombre de la revista es International Journal of Intercultural Relations. Su volumen, las páginas. Tenemos el año 1992, tenemos el título del artículo, el autor, tenemos el abstract, tenemos lo que es, él directamente inicia con el marco teórico. Observen el estilo de publicación APA, aquí se ve. Marco teórico, todo esto es marco teórico, y él ya empieza a partir de aquí. Me voy a regresar tantito, donde dice valores culturales. Él inicia lo que viene siendo el método de investigación. En este caso, él sí está enunciando hipótesis. Las hipótesis son como respuestas tentativas a sus preguntas de investigación. Por la naturaleza de esta investigación, que es más de ciencia social,
encontramos unas hipótesis de trabajo, es lo que le interesa probar en su investigación. Tiene hasta 3 hipótesis, 4, 6 hipótesis, 8 hipótesis. Aquí inicia a describir el diseño de investigación, su método. Él va a muestrear. ¿Para qué? Pues para verificar las hipótesis. Como esto es de ciencias sociales, aquí es donde él aplica cuestionarios, entrevistas, etcétera. Aquí describe su procedimiento y presenta los resultados obtenidos. Y presenta también algo de sus pruebas de hipótesis con una pequeña matriz que nos presenta algunos estadísticos. Y por último, la discusión. Observen que a través de todos los elementos estamos citando autores, o sea, estamos citando a más autores, no nada más son nuestras opiniones, sino nos están respaldando otros autores. Y por último presenta sus referencias. Al igual que los demás artículos, todas las referencias o la gran mayoría son otros artículos. Y bueno, este es un ejemplo de una investigación de tipo de ciencia social para las áreas, por ejemplo, de licenciatura, para las áreas, por ejemplo, de mercadotecnia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan importante, si las áreas de mercadotecnia, las áreas de licenciatura, que bajen artículos de sus temas o del tema para que vean cómo se hace una investigación en esas disciplinas. Los de ingeniería, que bajen artículos de los temas para que vean cómo se hace la investigación en las disciplinas de ingeniería, y vamos a encontrar que sí hay variantes en cada disciplina. Bien, a continuación les voy a demostrar cómo podemos hacer búsquedas a través de internet de los artículos. Es importante mencionarles que hay bases de datos especializadas para hacer búsqueda de artículos. Lamentablemente, muchas de estas bases de datos solamente nos van a mostrar los abstracts de los artículos. Y lamentablemente también la mayoría de los artículos recientes, por ejemplo, de 5 años a la fecha, van a tener un costo que va de 15 a 20 dólares cada artículo. Entonces es muy importante que antes de pagar por descargar artículos, revisen los abstracts o lean los abstracts o los resúmenes del artículo. Y una vez que lean los abstracts, ustedes decidan si ese artículo les es útil o si ese artículo es prácticamente lo que quieren hacer, y entonces a lo mejor valdría la pena de pagar los 15 dólares por el artículo. Entonces, lo que son motores de búsqueda de journals, normalmente nos van a arrojar muchos artículos, pero solamente los abstracts. Una manera alterna es utilizar algo que se llama Google Académico. Le damos Enter y el primero que nos aparece, que se llama scholar.google.com, le damos clic. Y bueno, esta es una alternativa económica de hacer búsqueda de artículos. En general, Google Académico nos va a mostrar información académica que tiene cierta validez académica. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner motivación. Y me va a aparecer, incluso le voy a poner motivación journal. Cuando utilizo la palabra journal, estoy acotando que sean de revistas. Y por ejemplo aquí me presenta un artículo, lo voy a abrir, está en PDF, me dice que es un formato PDF,
Voy a verificar, por ejemplo, estos son gratis, voy a verificar si tiene el formato de un artículo arbitrado. Y efectivamente, miren, este tiene formato de artículo arbitrado, el nombre de la revista, aquí aparece, International Journal of Clinical and Health Psychology, el título del artículo, efectos de la presentación del mensaje para realizar conductas saludables, aquí viene el autor, el año, aquí viene el resumen o abstract, y por ejemplo este Read Aloud, ese es un buscador de artículos. Yo pudiera dar clic aquí para que me mande a ese buscador de muchos artículos, pero bueno, aquí vemos que Google Academic sí nos puede dar información de artículos. Obviamente, si el tema es novedoso, si el tema es complicado, pues a lo mejor no nos va a dar mucha información. En este caso nos la dio en español. Si no lo encontramos en español, pues hay que buscar en inglés los temas. Ahorita le dé clic a este Read, que es un buscador de base de datos, ahorita que se abra, pero podemos seguir viendo más artículos. Aquí la palabra clave fue motivación, pero si se fijan sigue estando muy amplia la búsqueda. Yo puedo seguir acotando más la búsqueda dependiendo de mi interés particular. Puedo decir que la primera aproximación es motivación, pero ¿qué específicamente de la motivación? ¿En dónde la motivación? Etcétera. Entonces aquí me observen otro artículo, ¿sí? Que la palabra clave es motivación, título de la revista, páginas, año, volumen, los autores, su abstract o resumen, y viene su revisión de literatura, etcétera. Esto ya lo sabemos. Entonces eso nos da certeza de que estos artículos son válidos. ¿Qué pasa si no encuentro información en artículos o es muy limitada, pero encuentro información muy buena en páginas web, en páginas de internet? Pues para empezar, las páginas web tienen que estar respaldadas por una institución reconocida. Estas instituciones pueden ser universidades, pueden ser organismos públicos como secretarías de Estado, dependencias públicas, pueden ser organismos descentralizados, organismos internacionales. Entonces, en general, que la información provenga de una página que le esté respaldando una institución. Si la página no la respalda ninguna institución, entonces ni desgasten o inviertan tiempo tratando de leer eso o buscando esa información. ¿Está claro esto que les estoy comentando? Entonces debe ser de instituciones las páginas. Y si bajan un archivo que no es artículo, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Pues porque no tiene los elementos de un artículo, pero sí tiene un autor, y ese archivo lo estoy descargando de una universidad o lo estoy descargando de una institución que tiene reconocimiento, pues eso sí es válido también, ese tipo de documentos para formar nuestro marco teórico. Más adelante les voy a decir cómo se hace eso en Word, cómo vamos registrando las fuentes. Bien, aquí ya abrió esta base de datos, por ejemplo, Redalyc es una base importante en el sector de ciencias sociales. Entonces ustedes aquí ponen las palabras claves de su búsqueda y aquí le dan a elegir artículos o revistas. Esta en particular, Redalyc, es de Latinoamérica, entonces esta es importante si quieren hacer búsquedas en español. Este sería más para las áreas de administración y mercadotecnia. Por ejemplo, vamos a poner un tema que se llame trabajo
en equipo. Le voy a poner buscar y a ver qué artículos me muestra relacionados con este tema. Ahora observen los resultados que arrojó en este caso el Redalyc. Aquí nos dice la palabra clave trabajo en equipo y nos presenta todos estos artículos relacionados con trabajo en equipo, y realmente es un tema que se ha investigado o que han publicado muchos artículos, y aquí nos da la posibilidad de los textos completos. Entonces, para las áreas de administración y mercadotecnia, esta es una buena opción en español, Redalyc, para hacer búsquedas por internet. Hay por ejemplo, recientemente la universidad tenemos esta página de justamente del Journal de Administración e Ingeniería Industrial, que está auspiciada por una universidad, la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces, como esta revista es nueva, pues la idea es divulgar su contenido. Entonces nos están dando para la mayoría de los artículos libre acceso, y aquí esto pues tendría una orientación más al área de ingeniería, estos tipos de artículos que nos presenta este journal de el Industrial Engineer and Management. Entonces también muchos journals están auspiciados por grandes universidades prestigiosas. La UNAM, por ejemplo, el Politécnico seguramente tiene sus journals donde están divulgando artículos. Universidades estadounidenses o americanas seguramente tienen sus journals, universidades europeas, etcétera. Bien, con esto concluimos la parte de exploración en internet. Es solamente una pequeña introducción, ustedes tendrán que dedicar mayor tiempo.